información de último momento sobre este tema. Vamos hasta el Senado de la República con Leticia Robles de la Rosa. Leti, cuéntanos. Pascal, buenas noches y buenas noches a toda tu audiencia. Te comento que se ha caído la reforma educativa, a pesar de que, como acaban de informar, fue avalada en lo general. Te comento y le comento a toda la audiencia que ha sido no avalada, ha sido rechazada en lo particular. ¿Y qué significa esto? Que solamente pasa a algunos cuantos párrafos que fueron aprobados por ambas cámaras, y es rechazada el resto del cuerpo, es prácticamente el 90% del cuerpo de la reforma educativa. ¿Por qué? Porque en la votación final, en lo particular, votaron 81 senadores en favor, 39 en contra y 2 abstenciones, es decir, quedaron a un voto de las 2/3 partes. Por lo tanto, se viene abajo la reforma educativa. Entre los párrafos que quedaron sin efecto está el famoso que establece la eliminación de la evaluación como proceso de ingreso, promoción y reconocimiento de los profesores. También se viene abajo el famoso, todo lo que tiene que ver con la desaparición del INEE y todo lo que tiene que ver con este artículo 16 transitorio que daba los derechos laborales en el apartado B, pero que al mismo tiempo establecía una nueva ley para regir el ingreso y la permanencia del magisterio. Pascal, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Bueno, pues el Senado de la República está pues en shock porque no se pudo alcanzar estas 2/3 partes. ¿Y por qué? Porque el PRI cambió el sentido del voto, dado que no le aceptaron ninguna propuesta de modificación en lo particular, y bueno, pues votaron en contra los priistas y los perredistas, que hace 4 horas habían votado en favor en lo general. ¿Qué significa votar en general? En lo general es votar el espíritu de la reforma, mientras que en lo particular es votar ya los detalles de lo que consiste esta reforma. El Senado de la República ha informado que regresa a la Cámara de Diputados en la minuta con este asunto de que ha sido rechazada el 90% del documento, Pascal, que se fue discutido durante más de 7 horas aquí en el Pleno del Senado. Regresa a San Lázaro, ¿y qué ocurre después, Leticia? Ayer en la Cámara de Diputados tiene que volver a discutir este contenido. Solamente los artículos que no fueron avalados por el Senado, es decir, el 90% del documento. Si la Cámara de Diputados reafirma su posición, es decir, que diga, yo, Cámara de Diputados, vuelvo a enviarte los mismos que yo te mandé, si el Senado los vuelve a rechazar, la reforma se mueve y se tiene que esperar un año para volver a presentar el tema en alguna de las 2 cámaras. Si la Cámara de Diputados, insisto, no acepta el cambio del Senado y lo regresa al Senado de la República, pero si la Cámara de Diputados le hace cambios, entonces solamente puede tocar los artículos que no fueron aprobados por el Senado de la República, Pascal. Bueno, y todo esto ocurre hoy, 30 de abril, último día del periodo ordinario de sesiones. Ocurre, y entonces eso significa, Pascal, que no hay reforma educativa en este periodo ordinario de sesiones y que seguramente las fuerzas políticas pactarán un extraordinario para esta reforma educativa, dado que no hay tiempo de que la Cámara de Diputados en este momento convoque a las comisiones y el Senado de la República abra 2 sesiones más en un mismo día para poder procesar una reforma constitucional. Es decir, estamos solamente a 3 horas de que termine el día, ¿sí?, que es el día oficial del 30 de abril. Ya no, en 3 horas ya no hay tiempo para que salga la reforma educativa. Ahora, Leti, también había presión sobre el tiempo para que esta reforma pudiese operar para el próximo ciclo escolar. ¿Cuál sería el límite, considerando que a lo mejor se convoca un extraordinario? ¿Todavía daría tiempo? Sí, Pascal, recordemos que la reforma educativa del 2013 se aprobó en diciembre del 2012 y la reforma constitucional y las leyes secundarias en agosto del 2013, es decir, solamente unas semanas antes de que empezara o que ya estaba empezando el ciclo escolar.
Hay tiempo todavía para que se puedan dar estos procesos, porque aunque se derogue, hay un tiempo perentorio de hasta 2 meses para tener las leyes. Es decir, claro que sí hay oportunidad para que pueda sesionar el Congreso nuevamente de aquí a junio, para que pueda esto aplicar a partir de septiembre para las nuevas reglas del magisterio. Nos dices que faltó un voto, se quedaron a un solo voto de la mayoría calificada. ¿Hubo algún senador de la mayoría o de sus aliados que no asistió y al que se le pudiese reclamar el que esto no haya pasado? No, Pascal, te voy a decir por qué en este momento no aplica eso, porque las 2/3 partes las obtuvo en lo general con el apoyo del PRI y del PRD. Sí. Entonces no tenía peso la ausencia de un integrante de Morena. Ahorita fue por el cambio en el sentido del voto del PRI y del PRD en lo particular. Bien. Por eso no tiene peso la ausencia de ese senador de Morena. Bien, una última pregunta. Ese 10% Claro. que sí quedó, ¿en qué consiste? Es la exposición de motivos, Pascal, y algunas cosas que son que no tienen conexión. Por ejemplo, establece que será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio del pleno derecho de la educación. Eso quedó que la educación para las personas adultas se aplicará con estrategias que aseguren el derecho a ingresar a las instituciones educativas. Quedó que va a ser una educación de excelencia, entonces, y la forma en que se determina la excelencia. Son, digamos, cosas muy generales, Pascal, que no tiene la columna de la reforma educativa. Pues bien, Leticia Robles de la Rosa, estamos pendientes. Gracias. Gracias a ti, muy buenas noches.